8:36, 7:36 en Canarias, último día de campaña electoral en Andalucía, y voy a saludar a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Íñigo, ¿qué tal? Encantado de saludarle, Teresa. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Qué tal esta recta final? Ya uno ve el final y me imagino que se anima, ¿o no? Bueno, también muy intensa, porque los mítines cada vez son más grandes, se nota más ambiente electoral, eso también nos influye a nosotros, nos contagiamos de ese entusiasmo. La campaña electoral que hoy termina, ¿cree usted que ha despejado el terreno cuando todavía hay un 20% de indecisos? A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido más larga y que hubiéramos tenido tiempo de hablar más de Andalucía, ¿no? Creemos que, sobre todo el principio de la campaña, ha estado muy marcado por los discursos de los líderes estatales de la derecha que se han trasladado a Andalucía de forma permanente para introducir asuntos que, siendo importantes, pues no son los que en Andalucía se están dirimiendo acerca de la gestión de lo que somos competentes y de lo que afecta a los ciudadanos, que no es poco, ¿no? Son los servicios públicos fundamentales, la capacidad de hacer políticas activas de empleo, la capacidad de reorientar la economía para salir de una situación y de unos problemas estructurales muy duros por parte de nuestra tierra. Entonces, durante una semana hemos visto a las derechas muy empeñadas en hablar de otra cosa, todavía siguen en esa clave, y por otra parte esta segunda semana de campaña pues hemos visto cómo se ha metido en campaña la extrema derecha. Nosotros creemos que eso no era necesario, que no estaba justificado, y ha sido un empeño personal de la señora Díaz desde el debate que tuvimos en esta casa, en Radio Televisión Española, por tratar de aglutinar votos en torno al miedo, ¿no? Y pensando que la división de la derecha le convenía, y nosotros creemos que en campaña cualquier cosa no vale. Esas son las dos cosas de las que nos lamentamos. Por otra parte, sí estamos muy contentos con nuestra campaña, que hemos centrado mucho en las propuestas, en tratar de explicarlas con todo el rigor. Sabemos que la ciudadanía no se exige, por el hecho de no haber gobernado, un plus de rigor y de concreción de las propuestas, ¿no? Sabemos lo que va a pasar cuando gobierna el PSOE, lo sabemos de sobra, demasiado. Sabemos lo que pasa cuando gobierna el PP también, porque lo hemos tenido en el gobierno del Estado, pero no sabemos lo que pasa si gobierna Adelante Andalucía. Por tanto, nuestro esfuerzo ha sido explicar, cuantificar, concretar mucho nuestras propuestas. Así hemos enfocado la campaña y estamos muy contentos con los resultados hasta el momento. Pues le voy a preguntar en unos minutos por esas propuestas, por la concreción de algunas de las cuestiones, pero le quiero plantear el escenario que se puede encontrar Andalucía y Adelante Andalucía el próximo domingo. ¿Bajar de 20 escaños para esta coalición electoral sería un fracaso, señora Rodríguez? Nosotros, y además quienes nos acompañan, que creemos que la novedad o lo que a nosotros nos ha hecho sentirnos mejor, ¿no? Esa compañía de Izquierda Unida, de Izquierda Andalucista, de Primavera Andaluza, y Nosotros Podemos Andalucía, tenemos una reflexión muy a largo plazo sobre lo que son derrotas y lo que son victorias. Nuestro objetivo fundamental es que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos, no se acostumbre a los recortes en servicios públicos fundamentales, ni a la precariedad laboral en el empleo. Y eso es una batalla a largo plazo y que no solo se da en las instituciones. Es decir, nosotros también nos planteamos que este nuevo sujeto andaluz tenga una tarea social, sociopolítica potente para conseguir recuperar los derechos que nos han quitado en 10 años de una forma brutal, ¿no? En ese sentido, las elecciones son una herramienta más y van a ser una herramienta más. Nosotros queremos tener la capacidad suficiente de gobierno para recuperar esos derechos a corto plazo, porque muchos nos tememos que nos aclimatemos definitivamente a esa enorme precariedad. Hay un 60% de los andaluces y andaluzas que no llegan a 1.000 euros, hay 3 de cada 10 que no llegan a 327 euros de salario, los contratos son fundamentalmente temporales y parciales, no permiten costear las cuestiones básicas para la supervivencia de la familia, y antes de que la gente se acostumbre a eso entendemos que es necesario hacer políticas distintas. Por tanto, ya digo, no cuantificamos los fracasos y las victorias, sino que miramos con mucha más larga mirada lo que toca hacer ahora. Vamos a ver un Parlamento tan fragmentado como dibujan las encuestas, y si es así, como dicen las encuestas, y gana Susana Díez, ¿ustedes se plantean una abstención para evitar unas nuevas elecciones? Yo creo que lo que debe tener protagonismo en la siguiente legislatura son las políticas concretas. Nosotros tenemos esperanza en que nos acostumbremos, nos reeduquemos en el acuerdo político. Creo que va a ser un escenario común a todas las administraciones, no es algo que vaya a pasar solamente en la autonómica, es algo que ya
De hecho, ha pasado desde la última legislatura, pasa en el Congreso de los Diputados, va a pasar en los ayuntamientos y en algún momento, si tenemos un Senado más representativo y menos, con unas normas menos ultramayoritarias, también pasará en el Senado. Es decir, que es una nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, que es la ruptura del bipartidismo como paradigma político, ¿no?, de representación. Eso yo creo que puede ser una oportunidad para que las políticas ocupen el centro del tablero. Yo siempre digo que es una forma nórdica de hacer política, pero no es por un fetichismo, sino esa forma de hacer política en la que cada normativa, cada medida, cada presupuesto es objeto de un debate social en el que la ciudadanía puede implicarse mucho más y en el que tienen mucho más que exigirnos a quienes ejercemos la representación y la gestión pública. Es decir, yo recuerdo cuando había gobiernos de mayoría absoluta del PP y del PSOE, que era precisamente cuando venían las leyes más duras para la mayoría social, las reformas laborales más duras, los decretos y los reales decretos de recorte en sanidad y en educación, la ley Mordaza, que hacía temblar incluso los cimientos de nuestras conquistas en libertades públicas. Por tanto, no es verdad que los gobiernos de mayoría absoluta ofrezcan estabilidad a la población. Hemos sentido mucha inestabilidad, mucho vértigo a lo largo de esos gobiernos de mayoría absoluta. Por tanto, insisto, esa multipolaridad puede ser una oportunidad para conquistar victoria, que va a ser el objetivo de esta fuerza política de Adelante Andalucía. Entiendo, y acerca señora, de los pactos, sí. que sé que es donde queremos aterrizar, pues nosotros insistimos mucho en la idea de que hasta el día 3 pues no vamos a saber exactamente lo que va a pasar, y sé que es algo que dicen todas las fuerzas políticas. El problema es cuando se coloca un enmarcado en el que ya está claro lo que va a pasar, que creo que eso, más que expresar opiniones, generan opinión también, ¿no? Establecen un marco cognitivo, epistemológico, en el que le trasladamos a la ciudadanía que ya sabemos lo que van a decir antes de que lo digan, ¿no? Dicho esto, nosotros sí hemos establecido dos certezas muy claras a nuestros votantes que entendíamos y a nuestras votantes que entendíamos que tenían que saber, y es que vamos a hacer una barrera infranqueable a las derechas, cosa que, por cierto, la señora Díaz no puede asegurar. Le abrió la puerta del Moncloa a Rajoy y le abrió la puerta de San Telmo a Albert Rivera. Nosotros sí vamos a hacer una barrera infranqueable a las derechas, porque no queremos ir de un gobierno que tiene serias dificultades de regeneración democrática, de corrupción y que no resuelve los problemas de Andalucía, a un gobierno que privatice hasta el aire. Y por otra parte también hemos dado una enorme certeza a nuestros votantes diciendo que no vamos a gobernar en ningún caso con Susana Díaz, entendiendo que el susanismo, que el régimen andaluz tiene mucho que ver con este PSOE andaluz, que es el más de derecha y que además tiene a Andalucía pues encerrada en un régimen de redes clientelares y de prácticas antidemocráticas, ¿no? Señora Rodríguez, entiendo que si está sobre la mesa una posible abstención para dejar pasar un gobierno de Susana Díaz y evitar unas elecciones, yo le quiero plantear este escenario. ¿Podrían condicionar esa abstención a la renuncia previa de Susana Díaz? No, nosotros hablamos del susanismo no para hablar de Susana Díaz. El susanismo es como una muñeca rusa, hemos dicho en varias ocasiones. Uno quita a Susana y encuentra, pues no sé, a Jiménez Barrio, que es el candidato por Cádiz, que lleva también más de 20 años en política, profesionalizado. Quita a Jiménez Barrio y sale Teresa Jiménez de Granada, la candidata por Granada, por ejemplo, que también lleva 20 y pico años viviendo de esto. Quita a Teresa Jiménez y aparece Durán de Córdoba, que también lleva 18 años en política, profesionalizado. Nosotros, cuando hablamos del susanismo, lo que hablamos es de un fenómeno muy andaluz, del PSOE andaluz, que es esa segunda generación de cuadros socialistas que se han criado en la sede, que no tienen nada que ver con las luchas sindicales de la UGT, que no tienen nada que ver con las luchas vecinales de tantas y tantos socialistas muy vinculados y muy comprometidos con su entorno social, que tienen muy poco que ver con las luchas rurales que se han dado en Andalucía, y de esa generación, esa segunda generación que echó los dientes en la sede y que se ha criado políticamente en la batalla interna, en las primarias, y que, bueno, pues hace política con una alta dosis de cinismo. Ese es el problema que nosotros tenemos en Andalucía con el PSOE, que es esa generación de susanistas, pero no nos estamos refiriendo exactamente a Susana, ¿no? No es una cuestión personal, es una cuestión generacional. ¿De qué manera la relación entre ambas candidatas complica la interlocución política? Hemos visto este año enfrentamientos políticos muy duros entre ambas, y en el debate Díaz incluso le acusó de no tener los pies en la tierra, señora Rodríguez.
Bueno, la relación personal tiene que ver con esa falta de entendimiento política. Nosotros tenemos hablamos lenguajes distintos. Hay viejos socialistas con los que me entiendo mucho mejor que con quien ha sido hasta ahora la presidenta de la Junta y es candidata del PSOE andaluz. Pero en cualquier caso, cuando se ha tenido que encontrar la forma de sacar adelante acuerdos, se ha hecho y se ha hecho sin ningún problema, porque lo importante, insisto, no es las caras públicas de la vida política andaluza, sino sacar adelante medidas, y así hemos llegado a acuerdos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que le devuelva a Andalucía sus derechos financieros, ya hemos llegado a acuerdos sobre la ley de servicios sociales, la ley de discapacidad, la ley de memoria histórica y democrática, la ley contra la LGTBI-fobia, el decreto de las 35 horas para los empleados y empleadas públicas de Andalucía. Es decir, cada vez que Susana Díaz o que el gobierno anterior ha necesitado apoyos para recuperar derechos sociales y laborales, allí hemos estado, ¿no? Y seguiremos estando. Es decir, que no se nos caen los anillos por llegar a acuerdos. Fíjese, con cualquiera, hasta con Ciudadanos llegamos a un acuerdo para eliminar aforamientos, hasta con el PP llegamos a acuerdo para dignificar la atención temprana en Andalucía. Nosotros estamos predispuestos a esa nueva etapa de conquistar victorias. Nuestra obligación es hacerle recuperar al pueblo andaluz lo que ha perdido con la crisis, y sobre todo con la gestión de la crisis, que ha sido en clave de desigualdad y de mejorar las condiciones de la minoría social frente a la mayoría, que ha sufrido una crisis que no provocó. Pablo Iglesias ha participado en pocas ocasiones en esta campaña. ¿Por qué? Pablo Iglesias ha participado bastante en esta campaña. Lo que nos parece insólito es que Pablo Casado y Albert Rivera se hayan mudado a Andalucía y Inés Arrimada. O sea, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Rafa Mayoral, Miguel Urbán, se han desplazado varios de nuestros compañeros y compañeras de la dirección estatal o de otras administraciones y otros órganos para apoyar esta campaña. Nos hemos sentido muy respaldados por la dirección de nuestra organización. Alberto Garzón, si hablamos de Izquierda Unida, también ha estado en bastantes actos. Lo que sí han hecho es venir a Andalucía a hablar de Andalucía y hablar en España y en Madrid de Andalucía, que es lo que tocaba hacer, no al revés, no venir a Andalucía a hablar de Cataluña o hablar de hablar en estas elecciones como si fuera la pretemporada, ¿no?, de las elecciones generales, que creo que esa es la oportunidad que nos han hecho perder en esta campaña. ¿Se siente libre usted para decidir los movimientos a partir del 2 de diciembre o los va a consultar o los tiene que consultar con el líder de su partido? Soy completamente libre, no yo no soy libre. Mi organización, la confluencia, los espacios de toma de decisión colectivos que nos hemos dotado aquí en Andalucía, pero desde luego todas las decisiones las vamos a tomar desde Peñaperro para abajo, y eso es algo que está clarísimo. Bueno, recta final de esta conversación, más o menos tenemos 9 minutos por delante para hablar de concreción de su programa electoral. Tengo algunas dudas y quiero compartirlas con usted, a ver si resolvemos estos comentarios. ¿Cómo va, por ejemplo, a financiar Adelante Andalucía una inversión en investigación y desarrollo equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto? ¿Qué impuestos quiere subir para aumentar la recaudación? No, nosotros fíjese que hemos basado las prioridades de inversión en el rescate de fondos que ya están comprometidos. Es decir, nosotros llegamos a un acuerdo en Andalucía para un nuevo sistema de financiación autonómica con la señora Montero, que antes era consejera y ahora es ministra, con lo cual se entiende que va a ser mucho más fácil sacarlo adelante, porque fue un acuerdo que firmamos exactamente con ella, con la que ahora es ministra de Hacienda, en la cual articulábamos que con un nuevo sistema de financiación autonómico más justo, Andalucía iba a tener las condiciones para recuperar 16.000 millones de euros en una legislatura, que serían 4.000 millones de euros al año. Por otra parte, hay un déficit inversor derivado del no cumplimiento de la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, que no es una ley andaluza, que es una ley orgánica, que no han cumplido ni gobiernos del PSOE ni gobiernos del PP, pero que la misma señora Montero, que ahora es ministra, ha reclamado en no pocas ocasiones al señor Montoro, cuando era el ministro Montoro en vez de Montero. Y por tanto, nosotros sí vamos a cansar en Madrid hasta que se cumpla esa disposición adicional tercera, que insisto es ley, y la dotación correcta de los fondos de compensación interterritorial. Esos son 5.500 millones de euros más. Por otra parte, como consecuencia de la mala gestión de las políticas públicas en Andalucía, hemos pasado de ser una región número 2 a ser una región número 1 de la Unión Europea
en necesidad de fondos estructurales, de fondos de desarrollo regional, y por tanto eso supone unos ingresos en una legislatura de en torno a 12.000 millones de euros. Y si sacamos la cuenta, pues ahí tenemos 36.000 millones de euros, entre eso y otros incrementos presupuestarios ya previstos. O sea, cuando se habla de crecimiento se tiene que hablar también, evidentemente, de compensación presupuestaria. Que nosotros sí hemos dicho en qué vamos a gastar de forma muy clara. Nosotros no sabemos muy bien qué ha gastado Susana Díaz 100.000 millones de euros de fondos estructurales para devolvernos otra vez a la cola de Europa. Intuimos que no de forma muy solvente, pero nosotros hemos dicho planes de empleo específicos para sectores vulnerables y comarcas especialmente afectadas por la desindustrialización. Hemos dicho incremento en I+D+I, en inversión en ciencia, que era por lo que usted me preguntaba. Estamos en un 0,29% de inversión pública en ciencia, que es similar al de muchos países y regiones en vías de desarrollo. Nosotros entendemos que para salir de una situación de crisis hay que invertir en innovar. No se puede recortar en ciencia cuando uno entra en crisis económica y tiene dificultades para sacar adelante sus sectores productivos. Al revés, hay que invertir más en ciencia. Y de ahí ese 2% en una primera legislatura y un 2,5% a medio plazo, y blindar educación, sanidad y servicios sociales. Nosotros creemos que es de absoluta urgencia recuperar niveles de inversión, al menos los de 2010, que no los hemos recuperado, los niveles de gasto social en educación, sanidad y servicios sociales de 2010, ojo, para invertir 1.700 millones de euros más en sanidad, que acorten las listas de espera, que incrementen la cartera de servicios, que nos permitan que nuestros médicos de atención primaria nos atiendan al menos durante 10 minutos en la consulta. Los andaluces y andaluzas recordarán cuando teníamos unidades de gestión de atención primaria médica, donde había médicos y enfermeros y enfermeras, médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que nos atendían con tiempo, que nos podían mirar a la cara, que sacaban la cara de la pantalla de la burocracia tremenda en la que hemos metido a nuestros sanitarios y sanitarias. Bueno, pues eso, 1.700 millones de euros más van en esa dirección. En educación, mínimo de inversión del 5% del PIB, son 1.500 millones de euros más para mejores infraestructuras, para acabar con el calor terrible que se pasa en las aulas en Andalucía en verano y con el frío que también se pasa en algunas zonas en invierno, y servicios sociales, mínimo de inversión de un 2% del PIB, que agilicen las ayudas. No puede ser que estemos dando la renta mínima de inserción tardando 9 meses, que es una ayuda de emergencia para familias que no ingresan nada y que están ahogándose. No se tira un salvavidas después de 9 meses por falta de diligencia en la gestión pública. Estamos en conversación con la candidata de Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez, en Radio Nacional de España. 6 minutos para llegar a las 9, las 8 en las Islas Canarias. Hay muchos desequilibrios en materia ferroviaria y usted reclama menos AVE y más cercanías. Por ejemplo, esto se lo escuché en el debate de Radio Televisión Española. Hay zonas aisladas todavía y líneas muy abandonadas, como por ejemplo la Algeciras-Madrid. ¿Esto no es prioritario, señora Rodríguez, actuar, mejorarlas, ir a este tipo de líneas? Claramente. Nosotros hemos establecido un plan por el cual tenemos la ambición de conseguir recuperar, y digo recuperar porque si echamos la memoria atrás, había más servicios de cercanía hace 20 años que ahora. Lo cual es absolutamente insólito. En mi pueblo, en Rota, había tren cuando yo era muy pequeña y eso hay que recuperarlo. Y hay que recuperarlo porque de ello depende el desarrollo endógeno de nuestra tierra y de ello depende además el futuro de un transporte que es social, ecológicamente sostenible, que utilizan especialmente las mujeres, por cierto. La apuesta por la cercanía es una prioridad. Sin embargo, aquí hemos gastado mucho más en alta velocidad, que es un servicio que sí que es útil, pero que es útil para unas capas muy reducidas de la población. Nosotros decimos, fíjese, usted me ha hablado de la línea Algeciras-Madrid, pero es que ahora mismo, a día de hoy, seguimos con la desconexión ferroviaria entre Sevilla y Granada. Sevilla y Granada, que son dos de las principales ciudades. Hay que tomar hasta 3 autobuses para llegar de Sevilla a Granada. Efectivamente. Si hablamos de Almería, pues la odisea se queda corta, ¿no? Entonces, con esos 5.500 millones de euros en infraestructura que se nos deben por parte del Estado, gestionando mejor los fondos, priorizando la cercanía y las mercancías, que son nuestras dos prioridades en el programa electoral, también
mejorar el transporte por ferroviario de mercancías. Fíjese que nosotros somos grandes exportadores agroalimentarios y estamos exportando fundamentalmente por carretera, en camiones, y nos van a empezar a penalizar en la Unión Europea por la huella de carbono. Es necesario inmediatamente mejorar ese transporte de mercancías desde los puertos y desde los centros de producción agroindustrial de Andalucía por líneas férreas. El puerto de Algeciras, que es el más importante de los más importantes del Mediterráneo, sin conexión ferroviaria, son pérdida permanente de oportunidades por parte de esta tierra, por, insisto, haberse gastado muchísimos millones de euros, generándonos una deuda enorme en alta velocidad, sin priorizar lo que más gente usa y lo que más beneficio en términos económicos podía generar a esta sociedad. Quedan aproximadamente 2 minutos de entrevista y le quiero plantear una última cuestión. Señora Rodríguez, ¿qué es un banco de tierras? ¿Qué quiere Adelante Andalucía con la aplicación de un banco de tierras? En Andalucía, además de ser necesaria una reforma agraria urgente que ponga la tierra a disposición de la producción, además de la necesidad de transformar la PAC para que prime no la posesión de tierra, sino la producción y la generación de empleo. En Andalucía, donde tenemos una estructura de la propiedad de la tierra similar a la de hace 2 siglos, hay tierras públicas, ya no estamos hablando de tierras privadas, sino tierras públicas que están en baldío. Tierras públicas del Ministerio de Defensa, tierras públicas de la Junta de Andalucía, tierras públicas de otras administraciones que están en baldío. Nosotros decimos que con esas tierras hay que generar un banco de tierra a disposición de los ayuntamientos, de las cooperativas, de los desempleados y desempleadas de las zonas rurales de Andalucía, para que se pongan inmediatamente en producción y puedan generar empleo y riqueza, así de sencillo. Esta campaña le ha exigido, imagino, mucho esfuerzo, así que ánimo con la recta final y suerte el domingo, señora Rodríguez. Muchísimas gracias, Íñigo, ánimo a vosotros también.